Llega a Nada que Perder, periodismo improvisado. Nelson Cecín analiza la actualidad a su antojo. Y seguimos con este Nada que Perder con el Turco adentro del estudio. ¿Cómo andas, Turco? Hola, chiquilinas. ¿Cómo va? ¿Estamos bien, chiquilines? Muy bien. Con mucha info en la previa de esta transmisión especial. Total, ¿tan pronto para el domingo ya? Prontísima. Como siempre. La credencial en la mano. Sí. Ah, no, era eso. No, la credencial, ojo, bueno, la credencial no se vence, ¿no? Porque viste que a medida que uno cumple años. ¿Sigue manteniendo la credencial de antes? Sí. ¿El tipo librito? Sí. Yo no. Yo tengo esa. ¿Hay una con chip ahora también? No, con chip. Es como la cédula vieja. No, pero es como una cédula. Ah, mirá. Claro. Es como la cédula vieja. Está, bueno. No, nosotros somos dinosaurios. Con compartir datos. No quiero compartir datos, pero... Los siglos XX. Ahí está por ahí. Claro. La tenés un poco en la ruina, la billetera. No, en la billetera, todo. No, tiene la credencial porque la usa mucho más que nosotros la credencial. Él vota, por ejemplo, se va al gimnasio y vota en el gimnasio con la credencial. Municipios en el gimnasio. Soy el único que tiene la credencial siempre arriba. Ahí está. ¿Vieron? Qué bárbaro. No sé si te sirve de algo. No me sirve de nada en realidad. Pero no, la tengo ahí nomás por... Ya todos sabemos que tú sos un joven atrapado en el alma de un viejo. Ya lo sabemos. Yo no sé si la calle tendrá todo el tiempo la credencial arriba. Y las piernas también lo saben. No, salvo cuando anda en patineta. Che, no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a lo que la gente le sí, interesa. Y está bueno eso que mencionaste de la patineta también, porque viene atado a esto un poco. Sí, bien atado, sí. Yo creo que hay como... Se ha hablado mucho de esto, pero a mí me gustaba distinguirlo en este ratito, justamente por los lugares donde pasa el expresidente en la calle Pou. Uno puede visualizar que pueden ser los lugares en riesgo para digamos, simplificando en términos muy groseros, para la derecha, a nivel departamental, así como, bueno, en espejo puede ver al presidente Orsi yendo a determinados territorios donde también lo decía hoy Nieto supone, eso. claro, lo comentaba Nieto, pero digo, es una cosa más o menos, digamos, no se dice explícitamente, pero implícitamente está. Y es parte del juego político, o sea, a nadie debe asombrar, a nadie debe llamar la atención y nadie debe poner el grito en el cielo, digo, por eso, más cuando, yo que sé, en el caso del presidente no se hace una política partidaria, sino que... Claro, porque además está inhibido constitucionalmente. Por eso, y en el caso de la calle Pou, bueno, evidentemente que tiene... Digamos, está en la tapa del libro que va a ir a aquellos lugares donde siente que tiene que dar mayor apoyo a los suyos, ¿no? Pero bueno, por eso mismo digo que esto, la recorrida de la calle Pou es como un síntoma de riesgo o de disputa bastante consolidada en los territorios donde él pasa, así como antes él pasaba a saludar, ahora pasa a agradecer, porque el leitmotiv de sus discursos en los lugares, o el hilo conductor, es: vengo en clave de agradecimiento, por todos los que hicieron. Hasta ahí la clave de agradecimiento justo la da en los departamentos, o la ha dado en esta semana, departamento de Salto, La Valleja y Florida. También uno podía tener otro eje de análisis que es la disputa departamental en clave de cómo los oficialismos van consolidándose en cada periodo histórico, ¿no? O sea, naturalmente, o naturalmente no es naturalmente, es lo que suele ocurrir. En este caso, el Frente Amplio, por la votación que tuvo tanto en octubre como en noviembre, viene como una suerte de viento en la camiseta, o viene con un efecto arrastre, que eso en lo departamental suele incidir. Pasó en 2005, cuando el Frente Amplio tuvo su mejor votación de la historia, con Tabaré Vázquez a la cabeza, que en las elecciones departamentales siguientes el Frente Amplio tuvo 8, una cosa absolutamente histórica. Y pasó en el 2020, después del triunfo de la calle Pou, que el Partido Nacional llegó a 15, casi al máximo de intendencia que la tuvo cuando ganó el padre de la calle Pou, que llegó a tener 16 intendencias. Entonces hay un efecto arrastre que incide desde lo nacional a lo departamental,
Entonces, bueno, muchos se ha hablado esta semana, incluso a algunos dirigentes que ustedes han entrevistado, desde el Frente Amplio, diciendo que bueno, que si bien no creían que fuera el Frente Amplio estuviera a la altura del 2005 con 8 intendencias, tampoco iba a votar más que en la pasada. Las 3 que tiene actualmente. Yo creo que ese razonamiento es razonable, me parece que puede estar en una cuestión intermedia. Si yo tuviera que hacer una penca, la que siempre me va mal, yo me jugaría como por 5 intendencias, que puede el Frente Amplio pasar de 3 a 5 intendencias, aún no contando Salto, que es otra de las intendencias, como decíamos, en disputa, ¿no? Entonces, además... O sea, perdería una y ganaría 3. Esa es tu penca. Esa es un poco, o sea, en un global de 5, porque está bien hacer ese razonamiento en lo intermedio, porque, ¿qué pasa? En octubre, sobre todo, que fue la elección donde se define Parlamento, el Frente Amplio no arrasó, ni tampoco la derecha perdió de manera contundente. Entonces, no arrasó como en el 2005, y tampoco la derecha perdió como en el 2005. Entonces, hay como un punto intermedio ahí que uno lo hace pensar razonablemente que el Frente va a tener más intendencias que 3, pero no va a llegar a su nivel histórico. No, y en esto de la penca y analizar los departamentos que elige la calle Pou, también es interesante hacer el análisis inverso y pensar los departamentos que no elige la calle Pou, tanto por una distancia a favor del Partido Nacional considerable, como por ejemplo, no elige ir al departamento de Río Negro. Hace pensar que bueno, que no hay la calle Pou que te dé vuelta a eso según las encuestas. Claro. Sí, no te va a ir a Canelones, no te va a ir a Maldonado tampoco. No te va a ir a Canelones, no te va a ir a Maldonado. Hay que ver. Tampoco te va a ir a Soriano, porque, digamos, más allá de que levantó el tubo para saludar al preso político recientemente liberado, Besosi, preso político nocturno. Ahora sí, claro. Ahora no. Escuché el comentario y es cierto, ¿no? O sea, está preso para dormir. Bueno, está bien, como estamos todos presos, entonces. Claro. ¿No? El asunto es que cada uno se acuesta a las 12, a las 11, a la 1 de la mañana. Bueno, yo podría transar con la justicia y decir, che, déjame preso. Desde las 9, sí, que me gustaría desde más las dormir, 9, claro. de las 9 hasta las 9 de la mañana quiero estar preso. Pero bueno, dicho eso, a mí me gustaba hablar de algunas de las paradojas que vimos estos días en el marco de esta disputa departamental. Y una de las paradojas justamente las aportó la calle Pou, ¿no? Al decir en Salto que estaba prejubilado. A todos nos sorprendió, ¿no? Porque es difícil pensar en un prejubilado que tiene una actividad casi al ritmo de un adolescente. Bueno, que quiere volver a ser presidente. Y que sí, lo vimos andar en patineta. Lo vimos andar en patineta a sus 50 años. Yo hay cosas que les pido a ustedes que son, además de mis colegas, mis amigos ya, a esta altura, cuando me ocurre algo eso, traigan el 45 si te vemos por Malvin con la patineta. Y de acuerdo, porque está bueno envejecer con cierta dignidad. Entonces hay cosas que a mí, por ejemplo, realmente, más allá de que me salga el impulso juvenil o adolescente, le pido por favor que me las prohíban hacer. Hay cosas que por cuestiones económicas, o sea, la moto de la calle no la vas a hacer. No, la moto no, aunque ojo, me puedo parar un poco mejor en esa moto, que es lo que se paraba él. Es una cuestión de altura. Es una cuestión de tamaño de pierna, nada más. Pero bueno. Entonces, nos decía la calle en el acto del domingo ahí con su amigo, que a eso nos vamos a referir brevemente, Carlitos, que es Albizu, uno de los candidatos, el candidato blanco de la coalición por Salto. Dice, después de 2 meses de haber terminado la presidencia de la República, he decidido empujar el carro. Ayudar, militar, lejos de las cámaras, lejos de las entrevistas, los estrados. ¿Dónde estaba el presidente? Aquí una de las paradojas del presidente. Lo decía frente a las cámaras, lo decía arriba de un estrado. Y lo decía, digamos, con... yo creo, digamos, con notas celebratorias que ahora me voy a permitir leer un poco, pero claro, lo que pasa es que si uno empieza a construir el regreso con ese nivel de inverosimilitud, bueno, puede estar un poco complejo el camino, ¿no? Pero bueno,
A mí me gustó mucho una crónica del día siguiente del diario del País que dice textualmente: 1 hora y 13 minutos sacándose selfies y firmando autógrafos. Así estuvo el expresidente de la calle Pou en el acto de cierre de la campaña de Carlos Albizu. Toda una fiesta. Y el exmandatario, quien fue el más ovacionado, entró por el medio del público sin guardaespaldas, rodeándose de quienes lo esperaban desde que llegó a la Plaza Artigas. Por supuesto, Astesiano no estaba. Y recuérdenme la segunda cosa que les pido: el día que alguno de ustedes llegue a encabezar una crónica de esta manera, permítanme ir a hablar con la dirección y pedirle una suspensión de 6 meses. Para que lo haga, hágame recordar eso, les pido por favor. Bueno. Otra paradoja, ¿no? La calle, bueno, dijo que llegó para respaldar a su amigo Carlitos, porque le llama así Carlitos, ¿no? Porque desde hace algunos años cuento con la amistad de Carlos Albizu y por eso estoy acá. Nah. Y además dedicó varios minutos en su discurso a hablar de las obras que el gobierno nacional impulsó en Salto. O casualidad. Y dijo que muchas de esas obras tienen nombre. ¿Cuál nombre adivinen? El de Carlito. Carlito, claro. ¿Por qué? Porque el que levantaba el teléfono para llamarme era Carlos Albizu. Recordemos, muchos oyentes lo deben de tener bastante presente porque fue un escandalete muy notorio por el año 2023. Pero ¿quién es Carlitos? Carlitos era el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que en el año 2023 tuvo que renunciar por un enorme escándalo de clientelismo y acomodo a decenas de figuras o dirigentes o punteros del Partido Nacional y algún colorado también involucrado. En su mayoría ediles, además. En su mayoría ediles y con, digamos, unos sueldos en Salto Grande que serían cuasi la envidia de el Elon, ¿no? Nuestro Elon Musk. Pero eso es lo más recordado, yo creo. Pero lo menos recordado es que la mayoría del Parlamento uruguayo le pidió al Poder Ejecutivo que no solo Albizu renunciara, sino que dejara sin efecto los 30 y pico de cargos que había creado para sus allegados, cosa que el presidente de la calle Pou jamás hizo, ¿no? Ni Carlitos tampoco. Entonces, también recordemos que ese respaldo a los amigos siempre fue muy habitual en la calle Pou. Tenemos el caso de Penades, que era un amigo al que no podía dejar de creerle. Bueno, el caso Astesiano, que era un funcionario ejemplar. Pero después que la sangre había llegado al río, bueno, por lo menos había reconocido que había sido traicionado en su buena fe. En el caso de Albizu, no. Ni siquiera pasó eso. Ni siquiera. Jamás tuvo palabras críticas con su amigo Carlito, ¿no? Entonces, hoy, que esto es una cosa muy seria, el expresidente de la calle Pou quiere convencer a la ciudadanía de Salto que vote a un dirigente político que ha usado y abusado de los dineros públicos en beneficio propio y de sus allegados, ¿no? Cosa que me parece nada menor, aunque ya sabemos que por lo general en el Partido Nacional la ética política entra en colisión solo cuando la justicia determina delito. Si no, no hay, ¿no? Bueno. Para que no se exprese la justicia. Exacto, algo muy distinto a lo que ha pasado en estos 60 días del gobierno del Frente Amplio. Pero bueno, otra paradoja. La otra paradoja es lo que está ocurriendo en Soriano. Hablábamos recién, ¿no? Con lo del preso político nocturno de Guillermito Besosi, sí, no sé. A quien ha llamado el presidente, pero no se ha presentado en persona, ¿no? Ahí hay un ruidito o una señal que hay que entender. ¿Por qué la paradoja? Porque, bueno, los últimos 2 intendentes de Soriano han sido formalizados por la justicia. Porque, bueno, hablamos de Besosi, pero no hablamos del anterior, Bascú, con problemas con su estación de servicio allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, o sea,
la gente de Soriano puede llegar a elegir un intendente que no sabe si puede llegar a ejercer el gobierno, porque no sabemos qué va a pasar, digamos, con el expediente judicial que tiene a Besosi hoy imputado, no condenado, pero imputado por todos los delitos de corrupción que pudo haber imaginado el Código Penal, ¿no? Y ahora se sumaron 2 nuevas denuncias también relacionadas a corrupción también. Exactamente. Hay, no sé, una denuncia por cheque sin fondo y otra denuncia por presuntas coimas, según lo que dijo la nueva fiscal del caso, que, vale decir, se opuso a la medida que tomó la jueza de reducir digamos, en buena medida la prisión domiciliaria de Besosi. Resolución extraña, por otra parte, ¿no? Que la misma jueza sí, cambia las medidas. Es la misma jueza, la cambia 60 días después. Los riesgos procesales, hasta donde uno sabe, siguen vigentes, que es lo que había citado el anterior fiscal, recuerdan, de entorpecimiento de la investigación, etcétera, etcétera. No sabemos por qué. Hay un ambiente ciertamente de presión política muy fuerte. Todos recordemos que la campaña de acoso que hizo el Partido Nacional en pleno, porque acá hablábamos de la calle Pou, pero el Partido Nacional en pleno respalda, encabezado por su directorio, respalda a Besosi. Sí. ¿No? Eso también es otra paradoja, digamos, de la historia política reciente de este país, ¿no? Que un directorio de un partido respalde a un candidato que está imputado por 7 delitos de corrupción, y no solo lo respalde, sino que reaccione de manera furibunda contra la fiscalía, pero contra la fiscalía especialmente. Pero ustedes vieron que a la jueza las críticas no la rozaron, ¿no? O sea, bueno, entonces, uno especula de por qué este cambio. De todas maneras, también vale decir que si bien sigue con prisión nocturna, o sea, sigue con impedimento de salir del país, tiene que presentarse a la comisaría, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, no deja de ser una mancha bastante oscura, bastante negra para un candidato presidencial. Pero bueno, podemos tener la paradoja de un intendente electo, porque bueno, la elección en Soriano está disputada, ¿no? Sí. Entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Podemos llegar a tener un intendente con prisión nocturna, pero además con un proceso judicial que una de las dos opciones es que realmente termine en una condena. Y si termina en una condena, no va a poder seguir siendo intendente, ¿no? No sabemos cuánto eso va a pasar. La dilucidación de ese proceso puede demorar, no sé, 3 meses, 4, 6, 8 o 2 años, ¿no? Bueno, después está las apelaciones correspondientes, el Tribunal de Apelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es menor esa digamos, esa realidad que parece irreal, ¿no? Porque nada, hay que decidir entre, bueno, yo me imagino los partidarios blancos de allá con esa incertidumbre enorme, ¿no? De decir, bueno, ¿por cuánto va a durar el intendente que yo elija? Después tenemos, digamos, para cerrar, Montevideo, que para mí es ¿cómo te puedo decir? Es lo más frío que está ocurriendo ahora, lo que estamos viviendo. La campaña, es una percepción absolutamente subjetiva y personal, pero no he visto que haya entrado en clima en ningún momento, ni siquiera hasta ahora, ¿no? Capaz que quizás se nota un poco más en los municipios en sí, digamos, sí. Pues, ¿no? Puede ser que los municipios, que puede ser, sí, pero bueno, yo creo que más en la militancia igual. No, claro, sí. Porque preguntás, digo, en la ciudadanía, eso también, siempre uno tiene un recorte, ¿no? Pero claro, ¿qué me pasa con amigos? A mí no saben quién es su candidato a alcalde, ¿no? O sea. Sí. No, sí, eso yo creo que sigue ocurriendo. Los municipios de Montevideo
representan a miles y miles de personas, a diferencia de lo que ocurre en el interior. Entonces, lograr la cercanía de el alcalde o la alcaldesa con los pobladores de su municipio es mucho más difícil en Montevideo. O sea, hay un montón de cosas que pueden llevar de razones que pueden llevar a que esto esté ocurriendo más en Montevideo que en el interior, ¿no? Pero bueno, no sé, todo indica que la elección de Montevideo está laudada, ¿no? Uh-huh. Como hace 35 años, más ni menos. Según Factum, el Frente tendría 51 y la coalición republicana 41. Uh-huh. Estamos hablando. Una diferencia importante. Sí, según, 51 a 41, casi la misma que da cifra ayer, ¿no? Que da 51 a 40, o sea, le da un poquito menos a la coalición. Vergara sería ya el próximo intendente con un 26. Después Piñero tendría un 11 y Esqueloto un 6. Cifra y cambia un poquito la cosa, le da 28, le da un poco más a Vergara, pero también le da un poco menos a Piñero y le da igual a Esqueloto. Un empate entre Piñero y Esqueloto. Un empate entre Piñero y Esqueloto. Y después tenemos a Lema, que sería el más votado de esta coalición, con 31, Casares con 5 y el cabildante Roca García con un 2%, algo más o menos ahí, da cifra, ¿no? O sea que estaríamos ante un panorama similar en Montevideo a lo que ocurrió en 2020. En 2020 el Frente obtuvo el 52,06 de los votos y la coalición republicana el 40,03, ¿está? Lo que equivale a decir que Lema votaría peor que Raffo, porque recordemos, la candidata única en aquel momento era Raffo, o sea, sí. Todo ese 40,03 fue para Raffo. En este caso Lema estaría votando menos que Raffo. Es cierto, digo, para no jibarizar el análisis de que si Lema fuera solo, capaz que lograría, claro, capta los votos. Los colorados y cabildantes que tienen su propia opción votan a su candidato y como van en un lema común, pero de todas formas, digamos, el registro histórico va a marcar de que el Lema va a votar por debajo de Raffo, ¿no? Y digamos, el panorama yo supongo que no le debe hacer mucha gracia a Lema, que debe estar agarrándose un poco de los pelos que no tiene, porque evidentemente los socios no lo ayudaron mucho en el acarreo acumulativo, ¿no? Del Lema, porque, digamos, recordemos cómo Cardoso Virginia Cáceres, la candidatura surgió recordemos las peripecias del Partido Colorado. Por supuesto, la agarrada de los pelos por descarte, aunque esa palabra suene terrible, pero en el fondo fue más o menos eso, candidatos que se bajaban, que no querían, bueno, y los de el cabildante Roque García, que surge en un asado también, una cosa que parece poco serio. Pero desde Suiza se vino, hay que valorar. Desde Suiza. Y no se transformó Montevideo en Suiza. Y poco suena. Yo igual creo que es, digamos, una pena para Montevideo que la ciudad tenga esta oposición. Pero ¿por qué digo que es una pena para Montevideo? Porque digamos, me parece que la ciudadanía como que se merece una oposición mejor parada, que pueda digamos, confrontar con un frente amplio que hace bastante tiempo está atravesando lo que yo llamo un letargo transformador. Desde hace bastante tiempo. De hecho, termina esta gestión con un intendente interino, Zunino, con una gestión totalmente deslucida, con un ajuste fiscal, digamos. Consolidación. Una consolidación fiscal, claro, la nueva palabra consolidación fiscal. Y una desaprobación que ha ido en aumento según las últimas enorme. Unos líos políticos innecesarios y menores. Y además hay toda una trayectoria, digamos, porque bueno, está bien, hay atenuantes, ¿no? Que los propios dirigentes de Montevideo se han encargado de decir, un gobierno nacional el pasado que ha sometido a acoso,
dicen las intendencias de tanto de Montevideo con Canelones, a través del ahogo financiero, a través, en el caso de Montevideo, de la no aprobación de diferentes préstamos para mejorar el tema de la limpieza. Está muy bien. Pero hay que tener en cuenta también de que durante 3 lustros el gobierno nacional y el gobierno departamental coincidieron. Y durante 3 lustros que yo vengo escuchando desde esa coincidencia de que el sistema de transporte no funciona y de que hay que mejorarlo y que hay que agilizarlo entonces los impulsos transformadores o no han estado o no han alcanzado. Bueno, igual el progreso no ha colaborado tampoco, ¿no? Porque estamos hablando de que hoy por hoy tenemos muchísimos más vehículos en la calle. Yo te entiendo que hay un montón de situaciones más complicadas, pero la gestión tiene que responder a esas situaciones complicadas. Si no, tiene que tener esa previsión también. O tenés que buscarle la alternativa, ¿no? Como me dijera, hoy hiciste la inteligencia artificial. Bueno, yo por eso, no sé, no puedo, qué sé yo, hacer las cosas que hacía antes. No, bueno, hay realidades que se imponen, hay temas que se complejizan y gobernar significa estar a la altura. No, y a mí, hace un tiempo largo que el Frente Amplio en Montevideo se ha quedado sin lo que entiendo un proyecto político. Un proyecto político de ciudad, un proyecto político de transformación, un proyecto, no en vano, arrancamos de la época de Tabaré Vázquez, incluso de Mariano Arana, hablando de, digamos, de un proyecto de ciudad transformador que no solo se ocupaba del ABC, sino que iba mucho más allá del ABC, que quería, digamos, incidir y transformar parte de las conductas de sus ciudadanos, de proyectar a Montevideo como ciudad trascendente a nivel internacional. Y hoy, si escuchamos la mayoría de los discursos, o sea, el Frente Amplio vuelve al ABC. Yo creo que Esqueloto es el que se ha manifestado más claramente en ese sentido, de que se ha quedado un poco Sí, yo creo que se ha manifestado en ese sentido. Pero también creo que más allá de Esqueloto es un tema colectivo del Frente Amplio, que bueno, que en algún momento va a tener que romper esa inercia, porque digamos, la fidelidad no dura para siempre. Y menos en tiempos tan fragmentados y tan rotos como lo que estamos viendo, ¿no? Y en esto que vos decías del impulso transformador, también una pregunta interesante es, ¿la oposición tiene una propuesta mejoradora? Y estos números que dan de la intención de voto parecen dar cuenta de que no aparece eso. Pero no son los números, sino la campaña, los conceptos que han marcado. Por eso yo digo que es una pena que no tenga... O sea, Lema encara la campaña departamental como si la intendencia fuera una empresa. Algo similar a lo que ha hecho el expresidente de la calle Pou, para quien el Estado era muy similar al manejo de una empresa. Entonces, privaticemos, cortemos, o sea, es la vieja y querida concepción con un rostro renovado y más joven, ¿no? Entonces, no, claro, por eso yo creo que hace falta algo que desafíe mucho más al oficialismo en Montevideo, para que haga, digamos, remover esas energías creadoras que yo creo que están, pero que están, me parece muy adormecidas. Y la otra es, bueno, a mí me parece que el cargo de intendente o intendente de Montevideo es el segundo cargo en importancia política del país. Y ya hemos visto desde la época de Martínez, y también con Cose, que se ha transformado la intendencia en un recorrido para otras, digamos, aspiraciones mayores, pero lo de Vázquez fue muy distinto. Es otro proceso histórico. O sea, era el líder único, natural. No te olvides que después que abandonó la intendencia perdió 3 elecciones, después ganó. O sea, no es lo mismo, ¿no? Ahora es inmediata la aspiración a que la intendencia sea el trampolín inmediato para mayores aspiraciones políticas. Que podría repetirse con Vergara. Que puede repetirse. Que en ese caso sería la tercera vez que se postula. Pero por eso mismo estoy diciendo, me parece que hay que darle otro valor al cargo de intendente de Montevideo, que es el segundo cargo en importancia del país, ¿no? Claro que todo referente político tiene el derecho de no ver truncada su carrera política, por supuesto que sí. Ahora,
truncada su carrera política desde el segundo cargo en importancia, bueno, después mejor que eso que te queda ser presidente de la República. Sí, o por lo pronto la aspiración debería ser no gobernar pensando ya en ese salto. Y tal vez no, y yo creo que eso además la gente lo nota y me parece que bueno, hace alguna mella en lo que es la fidelidad partidaria, ¿no? En fin. Listo. Muchísimas gracias, No, por Turco, favor, y que qué tengas lindo, una porque- buena prisión nocturna. Sí, pero tengo que negociarla ahora. Estás escuchando Nada que perder. en M24. Sentilo nuestro. Corre ya el minuto, Adinolfi. ¿Qué podemos esperar para este viernes? Bueno, Turco? mañana entrevista central con Virginia Cardoso de Uruguay Crece Contigo, también vinculado a los programas vinculados a primera infancia. Vamos a estar hablando sobre este desafío que enfrenta el gobierno, teniendo en cuenta lo que dejaron los datos del periodo pasado, con un mayor aumento de la pobreza infantil, entre otros datos. Después vamos a estar entrevistando a José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Recordemos que mañana hay veda electoral de cara a los comicios del domingo. Ya llegaron Así que varias dudas de la audiencia. vamos a estar desasnando algunas dudas justamente con él. Después se viene el de adentro de Diego Martínez y por último se viene Rancia. Que hay que ver, Que hay que viene ver medio- si viene sola y No si sé, respeta la creo- veda. Creo que no viene sola, con eso digo todo. ¿Jime ya no viene entonces? No, Jime ya no viene. Tomó licencia. Ya viene el Rancia, sí. Ya viene, ¿viste la palabra desasnar? Me quedé pensando en eso. ¿De dónde viene, no? ¿De dónde? La Ya. etimología de asno. Claro. O sea, te agarran los animalistas. sí. No, se complica. Ojo, se complica. cuidado. No. Ojo. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, chau, hasta mañana. Llegamos a